Hola, hoy vamos a conversar sobre el eje hispanoamericano del currículum. En un primer video habíamos conversado sobre el docente como organizador y planificador del currículum, luego sobre la didáctica, que es precisamente la disciplina que estudia el proceso de enseñanza y al ser el currículum una prescripción de enseñanza, es interesante recorrer esta didáctica comeniana y sus dos grandes tradiciones en la pedagogía de origen francés y de origen alemán, que nos explica de alguna manera cómo se fue conformando la problemática del currículum a lo largo del siglo XX. Para hablar del eje hispanoamericano del currículum, comenzamos por citar un texto de Alicia Camillioni, El saber didáctico, donde ella recupera los aportes de Jimeno Sacristán, de José Jimeno Sacristán, en materia de teoría curricular. Dice la autora que Jimeno Sacristán, por un lado, involucra la problemática del currículum con cuestiones de orden política, culturales, sociológicas. Por otro lado, recupera el sentido del cuerpo institucional en materia curricular y la dinámica de las escuelas y de las aulas, y que también considera a la psicología cognitiva como un componente interesante de este debate curricular. Jimeno Sacristán tiene un texto bastante emblemático, inclusive en su denominación, que se llama Poderes inestables en educación. Y entonces ahí él desarrolla como uno de los grandes capítulos la cuestión de la acción educativa, como una acción abierta, espontánea, creativa, imprevisible, que no solamente se cumple en instituciones formadoras, sino también en ámbitos más libres, más heterogéneos, como puede ser el ámbito familiar. Y también desarrolla la vida de las escuelas comparándolas con otras instituciones que no son la institución educativa formal, por ejemplo, la familia. Y acá considera las construcciones subjetivas y objetivas de la dinámica institucional. En esas construcciones objetivas, precisamente aparece la objetivación cultural como un elemento fuertemente curricular decidido desde el cuerpo docente. Jimeno Sacristán recupera también teorías psicológicas, sociológicas, antropológicas, conectadas con la dinámica del currículum. E inclusive desde el punto de vista historiográfico también cita a la escuela de los anales. Esto de la dinámica de los pueblos y de las sociedades con estos modos de ser que tienen fuertes atravesamientos pedagógicos. Este autor considera que la construcción cultural de la institución educativa en materia curricular es muy importante, y esta idea va después a penetrar en América y sobre todo en países como Chile, México, Brasil, para conectar la cuestión cultural con la cuestión curricular. Por ejemplo, el trabajo de Tadeo da Silva desde Brasil, él considera que la pedagogía es cultural y lo cultural es pedagógico. Es decir, que hay una dinámica y un entrecruzamiento de estas categorías que a su vez se plasman en categorías que se pueden identificar para el estudio del currículum, como categorías de análisis curricular. Entonces él, en el marco de lo que llama las pedagogías postcríticas, ubica, por ejemplo, la cuestión de la multiculturalidad, del género,
la cuestión racial, la cuestión de la identidad, de las diferencias. Este emergente cultural del currículum también va a encontrar otros exponentes interesantes, como son Abraham Magenzo, por ejemplo, en Chile, que él define precisamente al currículum como una selección y organización cultural, y que es necesario criticar esta construcción curricular en nuestros países para tratar de superar estos vicios acerca de generar un currículum. Él habla del currículum centralizado, como que se piensa desde una ciudad central, generalmente capital de la República, para todo el país. Y esto significa, para todo el país, pone en juego entonces la homogeneidad del currículum y la categoría de uniformidad del currículum. Por otro lado, desde el punto de vista sociológico, nos dice Magenzo que el currículum está generalmente pensado por las clases medias o altas de la sociedad. Entonces, la perspectiva, la propuesta de contenidos y precisamente ese recorte cultural deja de lado emergentes de otras variables culturales y se centraliza en puntos de vista generalmente de conocimientos, marginando las creencias, los valores que, tal como Alicia de Alba desde México nos dice, esto es esencialmente la noción del currículum. Magenzo considera también que al centralizarse en la problemática de los contenidos, la dimensión epistemológica se sobrevalora sobre otras fuentes de elaboración del currículum. Y acá estoy utilizando la idea de fuentes de currículum planteadas por varios documentos de la Reforma Educativa Española de los años 90 que hablan precisamente sobre cómo construir un currículum. Y las fuentes que lo van a construir deben ser la social y antropológica, la psicológica, la pedagógica didáctica y, por supuesto, la epistemológica y disciplinaria. Pero no podemos solamente recortar la disciplinaria en desmedro de las otras fuentes. Alicia de Alba también hace críticas desde México interesante y toma indicadores de la crisis curricular en un trabajo muy valioso que se llama Currículum, Crisis, Mito y Perspectivas. Entonces, en el primer capítulo toma los distintos indicadores de la crisis curricular, como son, por ejemplo, la sociedad no es tenida en cuenta para su elaboración, se modifican los diseños curriculares sin hacer evaluaciones previas de los diseños vigentes, hay incongruencia entre los contenidos y la sociedad. Los especialistas que elaboran el diseño generalmente están alejados de la realidad y de la práctica educativa y se constituyen en verdaderos administradores de la propuesta curricular. Por otro lado, ni los docentes ni los alumnos son consultados, es decir, que hay un vacío acerca de las voces del currículum. Esto genera prácticas monistas desde el punto de vista metodológico y fundamentalmente la falta de congruencia entre lo que es la relación entre política, economía y currículum, porque los especialistas preocupados por la focalización de contenidos y la fuente epistemológica desatienden a estas relaciones. Bueno, evidentemente hay voces desde Latinoamérica que están poniendo en debate muchas cuestiones en materia curricular, pero que también van recuperando este trabajo. Hay varios trabajos, ¿no es cierto?, desde la península
ibérica, pero este trabajo de Gimeno Sacristán lo consideran que es muy valioso porque a toda esa mirada del proceso de educación, esta mirada social, cultural, que evidentemente tiene raíz en la didáctica francesa, también se valoran los aportes del cognitivismo. Y del cognitivismo nosotros hemos recibido, sobre todo en las últimas décadas del siglo XX y en el marco de la Ley Federal de Educación de 1993, el Proyecto Cero de Harvard, con figuras como Garner, David Perkins, Brunner, que nos dicen bastante acerca de la mente de los alumnos y de los profesores y de los procesos cognitivos, pero sumándole a esa visión conductista de la década del 70, la mirada de los protagonistas curriculares de estos alumnos conectados con o en relación con los pares, con los docentes, con los distintos miembros de la comunidad educativa y de un proceso cognitivo, pero en contexto. Entonces, Alicia de Alba nos dice cómo es necesario salir de la crisis fortaleciendo la investigación educativa, fortaleciendo la investigación curricular. Y en este momento quería recordar un trabajo de Ángel Díaz Barriga, La investigación en el campo del currículum, donde él toma la década del 80, entre aproximadamente 1982 y 1992, y va describiendo las distintas investigaciones en materia curricular. Entonces se investigan distintos aspectos, la historia del currículum, la noción del currículum, los contenidos, la evaluación del currículum, el proceso del currículum. Pero lo interesante es cómo la década del 80 le da una vuelta de tuerca muy fuerte a la visión instrumentalista, conductista, hegemónica del currículum de los años 70, preocupado por los planes y programas. En cambio, este currículum de la década de los 80 va a estar preocupado por los procesos de enseñar y de aprender, por los contenidos, por los saberes, pero también por la fundamentación curricular. En los 80, entonces, de algún modo están conviviendo lineamientos cognitivistas en materia curricular con lineamientos críticos. Y algo semejante sucede en Argentina. Por ejemplo, uno de los últimos trabajos de Napoli y Tilly sobre la investigación educativa demuestran cómo en los años 80 Argentina trata de fortalecer instituciones académicas que se van a ocupar de la investigación educativa, y uno de los ejes de preocupación y bastante generalizados después a partir de los años 90 a través de docentes de la maestría en docencia universitaria es precisamente el tema del currículum. Entonces podemos ir como reflexionando sobre esta línea constructivista del currículum crítico, con esta línea también cognitivista que nosotros sobre todo recibimos de Estados Unidos, pero que también hace mucho ruido en Europa a través de las voces de los franceses en materia de currículum. Por ejemplo, Pierre Bourdieu en los años 80 integra una comisión de análisis y de reflexión curricular encomendada por el Ministerio Nacional de Educación del país para precisamente reflexionar sobre cuestiones que hacen al currículum prescripto en los distintos niveles y al currículum actuado y al trabajo de los docentes. Entonces va a ser interesante ver cómo conviven estos enfoques latinoamericanos, este enfoque cognitivista norteamericano, con también el enfoque francés, sociológico, antropológico, europeísta, y
el enfoque de reflexión cognitiva de Europa. Entonces, esta mirada un poquito más atravesada por la investigación curricular es algo que vamos a tratar de abordar en un próximo encuentro. Esperemos que estos pequeños videos explicativos sobre el currículum, que están en realidad pensados para la educación superior, puedan servir como disparadores de análisis, de motivaciones para reflexionar sobre el currículum o para sistematizar estas líneas de pensamiento. Nos vemos la próxima.